Y finalmente, es muy importante, esto está en realidad vinculado al derecho, pero es un concepto distinto, que es que los fallos de los jueces se deben, como dice el Código Civil, aplicar al caso concreto que conocen, ¿no? Los efectos de los fallos, ¿no?, se aplicarán sobre las causas en que actualmente se pronunciaren, dice. Sin embargo, en relación a la uniformidad, no puede ser que ese mismo juez en otra causa similar aplique un criterio distinto. En el common law, en el sistema de derecho anglosajón, existe la doctrina de los precedentes, porque es un derecho fuertemente jurisprudencial, donde las normas se establecen en los fallos judiciales. En lo que se llama, en los fallos judiciales, la sentencia tiene una parte que es la ratio decidendi y el obiter dictum, es decir, las consideraciones jurídicas que llevan un fallo y el resto de los elementos que componen e integran una sentencia judicial. Esa ratio decidendi, esas consideraciones jurídicas que son las que el juez toma para resolver un caso, no pueden cambiarse arbitrariamente de un caso a otro. ¿Se pueden cambiar? Yo creo que sí. De hecho, si ustedes hacen un seguimiento de la jurisprudencia inglesa, la doctrina de los precedentes cambia, pero cambia en 20 años, no cambia de un día para otro. Y lo que estamos planteando es que la Corte Suprema vele porque cuando un juez quiere cambiar las consideraciones jurídicas que tuvo para resolver un caso, que lo haga. Solo le pedimos que lo fundamente. Y por lo tanto, si él considera que hay antecedentes nuevos, que lo diga, ¿sí? ¿Sabe? Y yo fallé blanco, ahora voy a fallar gris. Porque cambiaron las cosas. Yo creo que aquí este caso me ilumina y aparece una dimensión. Efectivamente, las doctrinas jurídicas van cambiando. Sí, no solamente la doctrina jurídica, la ciencia cambia. Y la ciencia cambia no porque lo que hoy día está establecido científicamente sea malo, sino que porque aparece con el tiempo una nueva luz, una pequeña luz, que ilumina el caso y que esa pequeña luz abre una pequeña modificación que hace que esa ley científica se modifique. Esto es muy importante. Bueno, eso, el tema de la validez universal y exactitud de las ciencias naturales eh, tampoco es tal, ¿no? Menos lo es el derecho. Pero eso es porque hay un elemento de juicio que lo permite cambiar. Lo único que no cambia son los dogmas. Claro, un dogma de fe en la iglesia, claro, no cambia, digamos. Pero lo que no es dogma de fe es un concepto que se puede revisar. Lo único que se pide es que tenga una cuestión súper práctica, pero muy real. Parte de los problemas que tienen, sabes que los jueces son los únicos ciudadanos en Chile que, aparte de las vacaciones que tienen todos los meses, más el mes de vacaciones, por así decirlo, el mes de permisos administrativos. Y por lo tanto, esto tiene un efecto práctico, que los ministros cambian mucho en la integración de la sala, porque están de vacaciones o están con permisos administrativos. Ustedes saben que a propósito ahora que se pidió un jueves 2 semanas de permiso administrativo. ¿Qué funcionario público tienen 6 días? Realmente está el problema de los abogados integrantes, que los abogados integrantes son fluctuantes y cambian cada tanto tiempo y además integran un día la sala y después no la integran porque están integrando otra, porque no pudo, porque, por las razones que sea.
Es decir, en un año, la integración de las salas de la Corte Suprema cambia muchas veces. Entonces, ese es otro factor que influye en los cambios en los fallos jurisdiccionales, en las decisiones judiciales. Y hemos pensado abogados externos, es decir, abogados que no vienen de la carrera judicial, pero sí tienen dedicación exclusiva y por lo tanto logramos también cerrar este ciclo. Bueno, me detengo en lo de la Corte Suprema porque creo que es muy importante que cuando uno piense en que queremos hacer cambios en la justicia, parte de los cambios empiezan por la Corte Suprema, que debe ser la cautela para terminar con el activismo judicial, con el zigzagueo judicial, con la falta de coherencia en la acción de los tribunales de justicia, y todo eso merece también algo de atención, porque ahí está la certeza jurídica. Y la certeza jurídica es un elemento fundamental para el funcionamiento del Estado de Derecho. Dicho eso, me voy a el gobierno judicial, en lo no jurisdiccional. Aquí el planteamiento plantea tres ámbitos de acción. En realidad, el central es uno, el primero, que es que las funciones no jurisdiccionales se organicen en tres ámbitos. Estos son el ámbito del nombramiento judicial, es decir, cómo se nombran a los jueces, el de la gestión y administración del Poder Judicial, cómo se administran los recursos del Poder Judicial, y el ámbito de la formación y capacitación de los jueces, lo que hoy día hace la Academia Judicial. Estos tres hoy día están de alguna manera manejados directa o indirectamente por la Corte Suprema a través de la superintendencia. La pregunta es si se termina esa superintendencia, ¿cómo se administran para que cumplan su finalidad y no sean objeto de interferencia? ¿Cómo aseguramos el funcionamiento independiente de ellos? Lo primero es que estos órganos sean autónomos entre sí. Esta es la gran diferencia con el Consejo de la Justicia. Porque si los concentramos, tenemos un poder brutal. Si los separamos, podemos articular una forma de administrar que garantice el funcionamiento eficaz, pero que también al mismo tiempo mantenga la independencia judicial. Y esta forma de hacerlo me parece, por lo que yo he podido ver, siempre se discute si esto pudiera ser 3 organismos, 4 organismos, 5 organismos, 2 organismos, no sé. Yo creo que mientras más organismos haya, mejor, pero tampoco es bueno que haya mucho porque entonces se produce una atomización del Poder Judicial que tampoco es útil. Incluso este tercer ámbito o eje es un ámbito de coordinación de estos distintos entes, precisamente para evitar la dispersión y para lograr armonía y organización en el funcionamiento del Poder Judicial. Entonces, primero, nombramientos judiciales, cómo efectuar los nombramientos de los jueces, que se elijan a los mejores. Esa es toda la historia. ¿Cómo elegir a los mejores jueces? ¿No? Por su trayectoria, experiencia, conocimiento, etcétera, y no por factores externos, que es amigo mío, que es de mi partido, que es de mi religión, o de mi grupo filosófico, o etcétera, etcétera, etcétera. Hay distintos tipos de cofradías que se pueden pensar y que además existen, y que son fuerzas subterráneas que influyen en él. ¿Cómo evitar eso para tener los mejores jueces? Enseguida, cómo tener una gestión y administración del Poder Judicial profesional, en donde obviamente aquí el dueño del establecimiento, por no decir del circo, el dueño del establecimiento son los jueces y ellos tienen que tener presencia clara en eso. Pero no solamente la Corte Suprema, sino que los jueces en general, incluso los funcionarios judiciales y profesionales. Y gestar recursos públicos de esa cantidad, de esa judicial, la formación
de los jueces que es esencial. Como ustedes habrán oído, es el garantismo. El garantismo dice relación con la forma como los jueces de garantía y los jueces de los tribunales orales enfrentan los procesos penales. Y eso tiene que ver con la formación de esos jueces. ¿Y quién le ha dado esa formación? La Academia Judicial. Por tanto, no es irrelevante cómo se forman los jueces. Es esencial. Y creo que aquí hay que producir una apertura. Entonces, voy rápidamente, perdón, eh, la segunda función es la potestad disciplinaria, sacar al que revisa cualquier actuación irregular, no estoy hablando de ilícitos, porque eso lo verán los, no sé, el Ministerio Público, si es un delito que comete un juez, pero las actuaciones irregulares, faltas administrativas, que no sea el superior jerárquico, sino que se cree un sistema eh, con instancia y procedimiento distintos, ¿no? Que voy a explicar rápidamente, que garanticen que no sea el superior el que haga la investigación o la sanción de la irregularidad. Y finalmente que haya una instancia que coordine a estos organismos entre sí y con los tribunales de justicia. En alguna parte, los tribunales de justicia le pueden decir a la corporación, oiga, a la corporación que administra los recursos judiciales, oiga, estoy con problemas en funcionamiento, no se están pagando los sueldos oportunamente, la infraestructura está funcionando mal, o decirle a la Academia Judicial, oiga, los jueces están llegando con vacíos de formación. En fin, tiene que haber una conversación, una coordinación, pero para que cada uno después... Esos son los tres ejes de las labores no jurisdiccionales. Y yendo por los órganos autónomos, esto sí lo voy a pasar rápido, nombrar a todos, salvo los de la Corte Suprema, pero los de la Corte Suprema, lo único que se plantea aquí es que sean, la quina sea hecha por este órgano autónomo, esta comisión de nombramientos judiciales, sacarla de la Corte Suprema. E incluir los nombramientos de notarios y conservadores y también de los fiscales regionales. La integración, esta es la clave, cómo se integra. Y esto es lo más discutible al mismo tiempo. La proposición es que todos los órganos sean de mayoría judicial, pero integrados de distintas maneras. En este caso, la comisión de nombramientos tendría, en la proposición que hemos hecho, uno que nombra el presidente de la República, pero escogido dentro de personas que postulan en un concurso público. La ley organizará la forma. Alguien, ¿no? Pero que no es de sus amigos, sino que viene elegido por concurso público, por un organismo que va a seleccionar los 5 mejores dentro de los cuales el presidente elegirá. Lo propio por la Corte Suprema, que haya 2 designados, perdón, por el Senado, 2 designados por el Senado, que tengan el mismo procedimiento, que lleguen a través de concurso público y se eligen. Entonces, tenemos integrantes que tienen la legitimidad del presidente de la República, la legitimidad del Senado, porque se trata de nombrar jueces y eso tiene que tener un respaldo institucional, pero de una manera que garantice que quienes llegan ahí sean personas que tengan un proceso transparente, objetivo, que permita esa designación. Y luego, lo propio por un juez designado por la Corte Suprema en procedimientos similares, otro designado por las Cortes de Apelaciones y 2 designados por sorteo de nóminas que son elegidas por los jueces a lo largo de los territorios jurisdiccionales. En cada corte se eligen jueces y esos jueces, de esos jueces, nosotros hicimos una propuesta en la comisión experta que sacábamos que cada corte designaba a 2 y las cortes más grandes designaban a 4, eso llegaba a como 40 y algo personas. De esos se designa a 2 por sorteo. O sea, que tengan algún respaldo judicial, pero que finalmente sean 2. Entonces, con esta integración, nosotros, de forma objetiva, quien nombra a todas las personas, que
Este otro factor, hoy día la calificación del juez es un chiste. Aquí el juez peor calificado se saca un 6,5. El mejor calificado se saca un 6,8. Entonces, eh, nadie es mal calificado, salvo, no sé, habrá un caso cada 2 años que pasa a lista negra, pero en general son todos entre 6,5 y 6,8, de 1 a 7, una escala de 1 a 7. Entonces, no hay calificación, hay que hacerla, que es un antecedente muy importante para la carrera judicial, para las decisiones de la misma comisión de nombramiento. Si está bien hecha, es un muy buen antecedente para hacerlo. Los jueces, perdón, los comisionados duran 4 años, no pueden ser reelegidos para asegurar que no se conviertan en esto en una mafia que se hace cargo de los nombramientos judiciales, sino que son un ente que está dedicado temporalmente a esto. Y finalmente se garantiza por distintos mecanismos, incluso con una legislación penal, no solamente transparencia, probidad, sino que tipos penales para asegurar que aquel comisionado que entra en interferencias, que acepta sugerencias, que se reúne con candidatos o con quien sea para los nombramientos judiciales tenga las penas del infierno. Y eso creemos que puede funcionar. La corporación de gestión tiene una estructura similar a los nombramientos, un ministro de la Corte Suprema designado por el Pleno, uno de la Corte de Apelación designado por sus pares, 2 jueces por sorteos de la forma que veíamos, 3 profesionales expertos elegidos por el sistema de ADP y un funcionario judicial, pero que tiene solo derecho a voz. Con lo cual, estamos incorporando a 3 profesionales en este consejo de 7, siempre mayoría judicial, 2 jueces sorteados, uno de la Corte Suprema y una Corte de Apelaciones para darle siempre la mayoría judicial que requieran estos organismos por una serie de consideraciones que es largo explicar. Esto debidamente gestiona y administra todo, pero son muy responsables con auditorías de todo tipo y con la participación de la Contraloría General de la República en la fiscalización de la legalidad del gasto. Aquí se discutió mucho esto en el segundo proceso constitucional, pues se decía, no, pero ¿cómo la Contraloría se va a meter en un poder autónomo? No, no se está metiendo en un poder autónomo, se está metiendo en la gestión y administración de recursos de un órgano autónomo que no ejerce funciones jurisdiccionales y que solo ve la legalidad del gasto y no puede pronunciar sobre el mérito de las decisiones de ese organismo, ni mucho menos de los tribunales de justicia. La Academia Judicial, básicamente un esquema muy parecido en los representantes del Poder Judicial, pero aquí incorporamos a 3 representantes de las universidades, con el propósito de incorporar en la gestión de la Academia Judicial a las universidades. Pero lo más importante, que su objeto es permitir la formación de jueces a través de la Academia Judicial, pero también a través de programas que realizan las universidades. Es decir, si yo hoy día quiero ser juez, tengo que seguir un curso de 1 año que da la Academia Judicial. En este escenario, si yo quiero ser juez, voy a seguir un curso de 1 año que da la Academia Judicial o que da cualquier universidad de las que tengan un nivel de acreditación de 5 años para arriba, por decir, para fijar calidad. Hay 42 escuelas de derecho, probablemente deberíamos tratar de circunscribirle esto a, no sé, a 10, 15, que garanticen una buena formación, con programas que acrediten la Academia Judicial, pero que los dan la universidad. Y así entonces vamos a tener una mayor pluralidad, porque vamos a tener a la Universidad de Chile, a la Universidad de Concepción, a la Universidad Católica, también a la Universidad del Desarrollo, a la Universidad Autónoma, a la Universidad Austral, a cualquier universidad que quiera y que tenga y cumpla los requisitos. Con lo cual se da una cuestión más plural y descentralizada desde el punto de vista de la formación, generando un sistema objetivo y de calidad para formar jueces. Potestad disciplinaria, se crea un sistema de que los fiscales judiciales que hoy día existen se constituyen en quienes investigan las irregularidades y se crean tribunales ad hoc que son los que resuelven las irregularidades de los jueces. No me detengo más. Y coordinación y autonomía, no hemos entrado en el detalle porque esto es muy discutible, se deja la ley que establezca un mecanismo que junte a los integrantes
a los titulares de los tres órganos autónomos, al fiscal judicial de la Corte Suprema y al presidente de la Corte Suprema o a algunos representantes de la Corte Suprema para que se coordine, un poco al modo como funciona el sistema de justicia penal, que tiene una comisión coordinadora de la justicia que funciona de forma extraordinariamente eficaz. Conclusiones, yo creo que un sistema de esta naturaleza fortalece la efectividad del Poder Judicial y le entrega a la Corte Suprema las atribuciones que necesita para cautelar que la justicia sea independiente, para evitar el activismo judicial, para asegurar la certeza jurídica que no se garantiza cuando tenemos el zigzagueo judicial que conocemos. Este modelo desconcentrado y la garantiza para los jueces que también van a ser debidamente investigados y sancionados si corresponde, y ese es otro elemento que fortalece la independencia interna. Y este organismo eh, eh, de, de coordinación que se establece también permite que el Poder Judicial sea una unidad orgánica, que funcione a través de distintas entidades, pero que éstas están velando por una meta común, tienen un fin común, que es que el Poder Judicial, que la administración de la justicia se realice en forma adecuada, asegurando armonía y unidad de propósito. Bien, perdón que me haya extendido demasiado, pero espero que hayan tenido una visión completa de este lote. Gracias. Muchísimas gracias, Hernán. Vamos a abrir ronda de preguntas, si es que alguien tuviese. Espera, déjame pasarte el... Bueno, antes que nada, muchas gracias por la presentación, don Hernán, estuvo muy buena. A mí siempre me ha quedado una duda respecto al acceso a la justicia propiamente tal, que es una duda que vengo teniendo desde que entré a la práctica. Porque, claro, el sistema de la Corporación de Asistencia Judicial es un sistema que al final permite o facilitaría de cierta forma el acceso a la justicia con todas las problemáticas propias que tiene el sistema. Y dentro de esas problemáticas, una cosa que, por lo menos cuando yo lo hice en mi corporación, conversamos mucho, era que en el fondo se estaba dejando problemas reales de gente real a alumnos recién egresados y que no contaban con la suficiente experiencia y que por lo tanto no podían abordarse de una forma quizá con la calidad me pasaba en las mismas corporaciones que los mismos abogados tampoco daban abasto con la cantidad de causas, entonces se generaba un poco un círculo vicioso. Y también de los mismos patrocinados venía como una suerte de queja de cada 6 meses me cambian el abogado, cada 6 meses tienen que entrar a estudiar de nuevo. Entonces, no sé, quería saber su opinión sobre ese tema, si cree que hay alguna forma en la cual se pueda solucionar, quizá tener más abogados profesionales. Claro, yo creo que el paso de las corporaciones al servicio de acceso a la justicia el debido apoyo y respaldo para asegurar la garantía y el respeto de sus derechos. Y por lo tanto, esta mirada de que aprovechemos alumnos egresados para ayudar a los más pobres, esa mirada asistencialista se termina. Es esencial. Es esencial incluso para los propios alumnos, porque los egresados, los que necesitan esta práctica, porque de hecho ya ha ido pasando. ¿Por qué en la práctica se tiene que hacer eh,
en eso. A mí me tocó hacer la práctica en menores. Y lo que hice, no sé, si tuve 100 casos, tuve 90 casos de pensiones de alimentos. Y lo que yo hice hice un formulario de pensiones de alimentos y desarrollé un esquema entonces que lo llenaba para hacer la presentación, hacía el máximo esfuerzo, no aprendí nada. Fue una pérdida de tiempo completa y creo yo que está mal pelado el chancho, como dicen. Profesionales relevantes y no entregarle la titularidad de las causas a los alumnos. De hecho, hoy con un abogado en donde los alumnos ayudan, colaboran, pero no están a cargo de. ¿Ah? Sí, hay dos. A las personas, sea profesional. Y el egresado puede dar una ayuda profesional, pero no garantiza ni por el tiempo, ni por su trayectoria, ni conocimiento que la va a recibir la persona. Y eso lo tiene que garantizar el servicio. Por eso es que es un servicio público, como es el servicio de salud, como son las escuelas, las escuelas municipales, que dan educación, responden por el servicio. Y por lo tanto, eso hay que aplicarlo. Y a los alumnos hay que abrirle una experiencia profesional en distintos ámbitos, no solo en el de los tribunales de justicia, que es a lo que se orienta a las corporaciones de asistencia judicial, y dejarlo en todo el ámbito público, buscando instancias relevantes en donde puedan estar ese periodo de tiempo en un aprendizaje que les sea eficaz, porque si uno mira el desempeño profesional de los abogados, ¿qué porcentaje de los abogados titulados ya bajamos como a un 40%? O sea, de ese 40% de los abogados que ejercen como tales, un 10%, un 20% ejercerá en los tribunales como litigantes. Los abogados necesitan experiencia profesional antes de su título en distintos ámbitos públicos, que pueden ser de gran ayuda para el servicio público, pero también de gran aprendizaje para ellos. Yo cambiaría radicalmente el tema y el concepto de este servicio de acceso a la justicia lo supone, ¿no? Independiente de otros problemas que hay en la prestación de servicios de los egresados, porque son gratuitos. Y ahí genera un tema de por qué este servicio gratuito se da, cuál es la justificación de esta carga que tienen estos profesionales y no la tiene ningún otro profesional. Pero en fin, ese es otro tema ya distinto al que tú preguntas. Yo también quería agradecer por el taller, estuvo súper bueno. Convenciendo, quizás por repetición, quizás por convivir más con él, con el sistema, pero hay una duda que todavía me queda y si me la podría ayudar a justificar, que es que la Corte Suprema ha funcionado así por 200 años, la sucesora de la Real Audiencia, que también funcionaba así, que tenía toda la superintendencia, las facultades conexas a la Administración de Justicia, y funcionó bien, o sea, por lo que uno puede leer en la fuente bastante bien hasta hace poco. ¿Qué es lo que justifica que ahora
¿Es que hay más gente? ¿Es que la sociedad está más compleja y judicializada? ¿Qué, qué, qué es el factor coyuntural actual que motivaría eh, una separación orgánica tan radical y no un ajuste más específico, por decirlo así, dentro del sistema? Bueno, eso yo creo que de alguna manera, como siempre ocurre, las preguntas de alguna manera llevan la respuesta. Eh, la misma, el mismo desarrollo de la acción del Poder Judicial y particularmente de la Corte Suprema ha ido dejando cada vez más en evidencia su incapacidad para resolver debidamente los problemas. Y en todo organismo la concentración de funciones y atribuciones al final termina jugando en contra, porque la efectividad del organismo se ve resentida. Eh, en una de las audiencias que tuvimos en la comisión experta, el ministro Leopoldo Llano, que se oponía a este esquema y era partidario del Consejo de la Justicia, de alguna manera él estaba de alguna manera representando la mirada del gremio judicial, de la Asociación Nacional de Magisterio. Él decía, la verdad es que a mí lo que me cuesta mucho es dedicarme a las labores jurisdiccionales, porque estoy metido, y les voy a contar en lo que estoy metido. Y empezó, yo formo parte de la comisión A, de la comisión B, de la comisión C, de la comisión D, de la comisión E. Hacía muchas cosas, pero no tenía tiempo para su función principal, que es el ser ministro de la Corte Suprema, el que tiene la máxima responsabilidad jurisdiccional en Chile. Y sin embargo, entonces los jueces están dedicados a ver las compras de autos, las quejas del gremio por los problemas administrativos, la forma como están funcionando los tribunales, todo el desarrollo eh, de digitalización y de procedimientos electrónicos que se instaló fue al final revisado. En eso el ministro Muñoz tuvo mucha importancia. Yo soy uno de los autores de la ley de tramitación electrónica que fue inspirada por los propios tribunales en donde tuvo mucha participación el ministro Muñoz. Nosotros recogimos esto y lo convertimos en ley, pero vino de ahí, particularmente Pedro Araya tuvo una tarea relevante, pero lo digo porque me tocó ver ese tema en donde la corporación administrativa del Poder Judicial ha sido muy importante, pero no es tarea de la Corte Suprema preocuparse de que los procesos sean electrónicos. ¿Cómo se implementa todo eso? Los jueces necesitan tener la jurisprudencia al día, precisamente, entre otras cosas, para poder fallar en conformidad a ella. La corporación administrativa es la que está encargada de asegurar el acceso expedito a los fallos jurisprudenciales que en distintas materias son atingentes al caso que el juez está fallando. Pero no es tarea de la Corte Suprema esa. Entonces, el desarrollo de las funciones judiciales, la complejidad de las materias, yo te insisto, aquí son demasiados recursos los que están ahí en vuelo. 700 billones de pesos, que al final, ¿quién los administra? No los administra el Consejo, no los administran los tribunales, lo administra la gerencia, la dirección ejecutiva de la corporación. Bueno, yo quiero meter consejeros profesionales, ojalá más, pero como se trata del Poder Judicial, es muy difícil que los jueces no estén en mayoría. Aquí hay, ustedes han oído hablar de la Comisión de Venecia, que es un organismo bastante reputado a nivel internacional, que ha establecido en este ámbito que los organismos que realicen y desarrollen funciones no jurisdiccionales tienen que tener mayoría judicial. Y nosotros nos hemos hecho eco de ese principio, porque a mí me gustaría, a lo mejor de buenas a primeras, que la corporación administrativa del Poder Judicial fuera manejada por 7 directores, si son 7, profesionales,
pero están al servicio es una función que cumplen para que la justicia funcione mejor y por eso que los jueces deben tener, que son como en el ámbito de una sociedad, los dueños de la sociedad, los directores de la sociedad no, son los dueños y hay el equipo administrativo. Bueno, aquí los dueños son los jueces, pero dejemos una representación mayoritaria de los jueces, pero que haya ahí en el corazón del órgano decisor, como es el consejo directivo de un órgano como la Corporación Administrativa del Poder Judicial, a profesionales, a gente que entienda de eso. Y que estén no solo los de la Corte Suprema, porque las Cortes de Apelaciones tienen una mirada y los jueces tienen otra mirada. Yo recuerdo en reuniones con funcionarios judiciales que tienen también sus gremios. Ellos sostienen que el funcionamiento de los juzgados es gracias a los funcionarios judiciales, no a los jueces. Yo no sé cuánto de verdad hay en eso, pero se me ocurre que alguna verdad hay. Entonces, ¿por qué seguimos pensando que la Corte Suprema, los 21 ministros, tienen la capacidad para hacerse cargo de ser el máximo órgano jurisdiccional y al mismo tiempo dirigir, conducir, controlar el funcionamiento de todas las funciones jurisdiccionales, no jurisdiccionales que tiene el Poder Judicial? Y adicionalmente, por si todo lo anterior fuera poco, aquí hay un problema político. Cuando los ministros de la Corte Suprema y los de la Corte de Apelaciones, en su caso, forman las ternas o las quinas, están tomando decisiones políticas, no en un sentido partidista, sino que en el sentido de optar entre distintas alternativas. ¿Por qué yo voy a incorporar a este y no a este otro? Esa decisión distorsiona el rol de los ministros de la Corte de Apelaciones, le da una función política en la gestión de su trabajo, y para qué decir en el caso de la Corte Suprema, porque los ministros de las Cortes de Apelaciones son nombrados de ternas que hace la Corte Suprema. La Corte Suprema hace las ternas de los ministros de la Corte de Apelaciones y la de las quinas de los ministros, los reemplazantes de los ministros de las Cortes Supremas, bien digo. Entonces, ese es un poder político muy grande, que a mi juicio excede la responsabilidad que tienen los jueces y que distorsiona en forma muy profunda su labor. Entonces, es necesario separarlo. Si el problema de la separación, creo yo, no está tanto en la justificación de por qué hay que separarlo. Yo creo que está sobradamente fundamentado por razones conceptuales, prácticas, experiencia, historia, complejidades, etc. El problema en realidad es por qué reemplazarlo, a quién entregarle estas atribuciones. Eso es lo difícil. Y la solución conceptual y teórica atractiva es probablemente el Consejo de la Justicia. Si yo entiendo, entreguémosle esto a un grupo que organice todas estas funciones no jurisdiccionales. Y por eso que así ocurrió en Europa y en América Latina. Sin embargo, el problema que tiene eso es que traslada el problema del poder de la Corte Suprema a un organismo que no garantiza el ejercicio debido del poder. Por eso se desconcentra, se busca una manera de dividir el poder. En el fondo, la democracia contemporánea lo que buscó es dividir las funciones que se concentraban en uno, del rey, del emperador, del jefe de Estado, que era a la vez jefe de gobierno y dueño de la función ejecutiva, legislativa y judicial. Provino esta idea de la separación de los poderes. ¿Por qué? Porque la concentración del poder es siempre perversa y no garantiza el funcionamiento objetivo de los organismos. Yo, en otra de mis causas no muy exitosas en el proceso constitucional,
abogaba no solo por estos órganos autónomos en el Poder Judicial y este cuadro que hemos expuesto, que estuvo recogido en la comisión experta, sino que yo planteaba, yendo más lejos, para que me entiendas la concepción, la creación de órganos autónomos en el Estado, en que hubo muchos que estuvieron de acuerdo, pero muchos que estaban en desacuerdo. Y yo creo que el gobierno tiene mucho poder en Chile. Y lo tiene porque concentra muchas funciones. Y en la medida que algunas funciones se le puedan ir quitando, pero que se mantengan un nivel de autonomía y con función de Estado y coordinación con el Poder Ejecutivo, creo yo que va a funcionar mejor. Esta división en órganos autónomos, el Consejo para la Transparencia es un órgano autónomo, la Agencia de Protección de Datos es un órgano autónomo, pero las superintendencias que existen en distintas funciones, la superintendencia de bancos, la de órganos sanitarios, la de agua y otros, la de AFP, deben ser órganos autónomos, no tienen que estar vinculados a ningún ministerio. El INDAP, ¿por qué es un órgano que depende del Ministerio de Agricultura? Es un órgano de fomento de la agricultura rural que tiene una mirada política muy importante. Yo quiero que haya un órgano autónomo. Y entendiendo en un órgano autónomo, no un órgano unipersonal, sino que un órgano que tenga un ejecutivo, una instancia de ejecución eficiente, pero con un consejo que asegure en forma lo más plural el funcionamiento y el control de ese órgano. Entonces, la configuración de una red de órganos autónomos, a mi juicio, garantiza el funcionamiento de la democracia, de un Estado de derecho democrático, mucho más eficaz. Bueno, esa es una mirada personal, pero que de alguna manera coincide para tratar de entender que no es un disparo al aire, sino que es una concepción de cómo estructurar el poder y que tiene raíces. La separación de los poderes públicos responde a esa misma filosofía. Hernán, yo tengo un par de dudas muy puntuales a lo que dijiste. El tema, por ejemplo, de la comisión, particularmente la de los nombramientos, eh, eh, mencionaste que el presidente, el Senado, etcétera, elegían una persona o más personas, pero de un concurso público. La pregunta es, o sea, ¿hay un ranking de personas sobre las cuales ellos se pronuncian? Porque si es una única persona, no, deja de interesar quién lo elige, porque ganó el concurso. No, el concurso propone una quina o una tema, Ok, propone perfecto, un conjunto. perfecto. Acota el espacio de decisión del presidente. Le da al presidente para que el presidente tenga legitimidad, para que el nombramiento tenga legitimidad de la autoridad. No nos olvidemos que estamos nombrando jueces de la República, ¿no? A ver, en el origen, volviendo, el que ejercía la labor judicial era el jefe de Estado. El emperador, el rey, era el gobernante, el legislador y el juez. Pero trabajaba a través de delegados, ¿no? Jueces que operaban en su nombre. Siempre ha habido una legitimidad del titular de los poderes públicos. Aquí se trata de que los jueces tengan esta legitimidad de alguna forma. Entonces, que la comisión de nombramiento tenga en su origen respaldo de los tribunales, en esta comisión de nombramiento, 4 de origen judicial y 3, 1 del Ejecutivo y 2 del Senado, le da una cierta legitimidad, pero acotada para que no nombre a cualquiera, sino que a través de un concurso público, y la ley establecerá las exigencias, los requisitos de las personas que deben, que pueden postular. Será, no sé, el ADP o no sé quién, el que de alguna manera escogerá a un número limitado de los candidatos que se presentan.
Y dentro de ese número limitado, entonces ahí sí el presidente ya, yo elijo a él. Y el Senado elige a dos. Manera de establecer una suerte de mezcla de objetividad y de gente calificada con la voluntad del presidente o del Senado para elegir dentro de ellos. Hernán, y otra cosa a propósito de lo que mencionaste sobre los abogados integrantes que tenderían a desaparecer o al menos a cambiar, digamos, el sistema de trabajo. Si entendemos, digamos, que con esta desconcentración y creación de órganos autónomos, la Corte Suprema va a tener un rol prácticamente único jurisdiccional, cosa que a mi propio juicio me parecería muy bien. ¿No sería más lógico desaparecer a los abogados integrantes, dado que, por las mismas anécdotas que tú contabas, hoy día hay una sobrecarga de trabajo en cuestiones no jurisdiccionales que se eliminaría, y por lo tanto esos jueces tal vez que antes necesitaban integrar sala con abogados externos ya no lo van a requerir? O incluso, si uno considerara que la carga de trabajo por determinadas razones, digamos, igual es alta, más que generar esta suerte de abogados integrantes con dedicación exclusiva, si es que ya van a tener dedicación exclusiva, ¿no será mejor aumentar el número de jueces, de ministros de la Corte? A ver, no tengo una respuesta exacta si se requieren más o menos jueces, pero es evidente que aligerarles la carga administrativa les va a permitir tener más concentración en la tarea esencial, que es administrar justicia, y sobre todo en la Corte Suprema, velar por estos conceptos fundamentales de que se aplique la Constitución y las leyes, y que no haya activismo, uniformidad, etcétera. Un rol como distinto al de cualquier juez. Y en eso es muy importante que tengamos la mayor dedicación posible. Ahora, los abogados integrantes efectivamente causan muchas dificultades. Aportan en algunos casos una mirada fresca cuando son personas que tienen una trayectoria académica, con una experiencia profesional, en fin, pero complejizan por su, ¿cómo decirlo?, por su variabilidad, porque cambian mucho, y además, porque en su origen, no nos olvidemos que estos son de nuevo ternas que envían las Cortes de Apelaciones y designados por el presidente de la República. Y los integrantes de la Corte, los abogados integrantes de la Corte Suprema son designados por el presidente, ahí no participa el Congreso, se mantiene un poco el influjo antiguo. Entonces aquí hay una injerencia indebida en su origen de los abogados integrantes. Ahora, la idea de ministro suplente, esta es una idea que viene del Tribunal Constitucional. Nosotros, entonces, cuando se discutió lo del Tribunal Constitucional, se pensó que el tribunal de repente podía necesitar, para complementar su funcionamiento, de abogados integrantes. Pero dijimos, no, terminemos con los abogados integrantes. Esta discusión de los abogados integrantes tiene décadas. Y ahí concordamos con el Ejecutivo de la época, en el Congreso, terminar con los abogados integrantes y empezamos con el Tribunal Constitucional. Y se crearon los ministros suplentes. Y que han funcionado bien, porque son dos ministros suplentes que están dedicados íntegramente, que tienen un concurso distinto de la designación de los ministros de la Corte Suprema, y que funcionan, yo diría, con bastante efectividad. En ese modelo es el que estamos pensando. Esto significa que a lo mejor los ministros suplentes pueden ser una cantidad menor que la de los abogados integrantes, pero que existan, yo creo que puede ser algo positivo. Es una manera de poder ir generando otra ventanita para que entren abogados externos. En lo que hemos pensado, los ministros suplentes pueden ser jueces que postulan a ser ministros suplentes o abogados externos que postulan
a ministros suplentes. Entonces habrá un concurso de ministros suplentes. Y esos ministros suplentes, una vez que cumplen su periodo, porque duran un tiempo, 5 años, No, salud. pueden postular a ser ministro de Corte de Apelación. Entonces, es una manera de incorporar a jueces, a ministros de Corte de Apelación o abogados extraños que entren ministros de Corte de Apelación. Yo creo que es un buen sistema, ¿no? No sé que necesitemos una mirada distinta. Hay una reforma que propuso, no sé si la conocen, termina con el Tribunal Constitucional y crea una especie de Tribunal Supremo que resuelve los temas constitucionales, pero que tiene además lo que es la Corte Suprema dividida como en 3 Cortes Supremas, divididas por especialidad. De hecho, la Corte Suprema está dividida por especialidad. Entonces, lo que hacen es crear 3 tribunales, 3 Cortes Supremas y un Tribunal Superior que revisa la uniformidad del derecho y la constitucionalidad de las leyes. Ese es otro esquema. Y entonces, estos tribunales, estas Cortes Supremas son más numerosas. De hecho, eso significa un aumento del número de los ministros de la Corte Suprema. ¿Ah? Y la eliminación, pero es que lo que pasa es que hay un tribunal arriba y la eliminación del Tribunal Constitucional. Se termina la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, pero la suma de todo esto es mayor que la suma del Tribunal, digamos, el número de la propuesta es mayor que el número de los actuales miembros de la Suprema y del Tribunal Constitucional. Sí, se puede pensar. La verdad es que, yo insisto, aquí no estamos frente a un dogma o a ciencia ya hecha, establecida, sino que una elaboración en que lo más importante, creo yo, es precisamente separar las funciones y tener órganos autónomos que garantizan su funcionamiento independiente y que puedan tomar la mayor cantidad de precauciones para evitar la injerencia indebida de superiores, de terceros, de cualquiera. Y que sean ellos los que resuelvan, funcionen y desarrollen la gestión del gobierno judicial en sus distintas instancias, dejando que la Corte Suprema recupere un rol de control jurisdiccional del Poder Judicial. A mí me parece que eso es como lo esencial. Si son 3 organismos, son 4. Si se compone de esta manera o de la otra. Yo sé que eso es discutible y nosotros tuvimos en el proyecto de ley que presentamos el 2021 una fórmula. En la comisión experta, otra fórmula. En el Consejo Constituyente, otra fórmula. En la propuesta que hicimos en la Católica, que he sintetizado aquí junto con Nicolás Fría, hay un artículo ahí que toma parte sustantiva de lo que aquí yo estoy planteando, que pueden ustedes acceder a él. Está en el programa de reforma de la justicia de la UC, ¿no? Ustedes buscan ahí en la página web este artículo que escribimos sobre gobierno judicial con Nicolás Fría, que tiene mucho detalle. La Universidad Adolfo Ibáñez constituyó una comisión que hizo una propuesta, pero es una propuesta al final que no la aterriza. Son criterios y solamente circunscrita a los nombramientos de los ministros de la Corte Suprema, de cómo configurarla, que es lo mismo que hace Enrique Barro hoy día, que entra nada más que en eso, con una cuestión muy grave, que es que esta comisión, en la propuesta de este grupo de profesores, que al final no se pusieron de acuerdo y por eso es que es tan general, lo que proponen es que esta comisión de nombramiento formule una terna en la que el presidente resuelve. Y eso me parece muy inconveniente. Es lo mismo que pasó en el proyecto de notario. Nosotros teníamos otro sistema, pero el que está hoy día aprobando el Senado es que se
postula para ser notario a través de la ADP y el ministro de Justicia resuelve. Yo no sé que el sistema de la ADP sea el mejor. De hecho, lo que nosotros planteamos, esta comisión de nombramiento, es una ADP judicial. El concepto de ADP está bien. Yo creo que el ADP debe ser especializado para nombrar jueces, notarios y fiscales. Pero el que lo nombre el ministro de Justicia al notario me parece que resolvió la mitad del problema, que es la configuración de las ternas que hacen hoy día la Corte de Apelaciones y todo lo espurio que ese sistema tiene. La otra mitad es que lo designe el presidente de la República, en realidad lo designa el ministro de Justicia. Mantiene ese nivel de interferencias indebidas que yo creo que hay que eliminar. Que, no sé, es siempre difícil establecer y fijar los criterios finales de las materias, pero hay ciertos principios fundamentales que yo creo que vale la pena preservar, que es lo esencial de lo que hemos estado incorporando y que ha ido levantando algunos adeptos que al principio miraban con mucho escepticismo, un poco por la justificación final de la democracia, ¿no? Porque no se ve otro sistema mejor. No creo yo que lo que hay hoy día sea bueno. No creo que el Consejo de Justicia sea bueno. Me parece que este mecanismo es bastante razonable. Hay pocas experiencias internacionales al respecto, pero hay algunas experiencias internacionales y yo creo que, no sé, es un camino que vale la pena recorrer.